Mi compadre vive en la casa de enfrente, y casi toda la cuadra sabía cuando él estaba, porque no hacía falta el volumen alto de su música, el chirrido de su mecedora de madera contra el piso, y el eco de sus carcajadas bastaban para llenar la calle. Incluso por encima del canto de los pájaros, y el lejano ruido de los carros, se sentaba junto a mi esposo en su puerta, con el olor a café recién colado saliendo de la cocina, y mezclándose con el aire tibio de la mañana, y pasaban horas, y solo se oía las carcajadas, que yo no sé ni de qué se reían, mientras yo los observaba desde mi ventana que da a la calle. Y aunque era un hombre llevadero y platicador, había cosas de su vida que no conocíamos mi esposo y yo de él, pequeños silencios, detalles que se quedaban flotando como el olor a pintura fresca, que queda en una casa recién pintada. Y mi comadre, una mujer elegante, alta, con el pelo largo y tez clara, siempre perfumada con ese aroma dulce que dejaba rastro cuando caminaba, el sonido firme de sus tacones marcando su presencia, desde antes de verla. Ella siempre, a diferencia de mi compadre, sí tenía su ladito un poco hostil, pues era bastante presumida, pero conmigo era distinta, aunque yo notaba muchas veces cómo actuaba con los demás, cómo su sonrisa cambiaba, cómo su voz se volvía más fría, como un susurro que corta. Mi esposo me dijo: «Oye, cariño, el compadre me habló de darle una sorpresa a la comadre, ya ves que mañana es su cumpleaños, y él quiere hacer algo distinto. ¿Qué crees tú que sería bueno? Algo que no hayamos hecho antes». Y yo lo miré mientras secaba mis manos en el delantal, sintiendo aún el calor del agua y el leve olor a jabón. Le dije: «Pues cariño, no sé, quizás si la despertaran a las 3 de la mañana con un mariachi, ya ves cómo es de dormilona». Mi marido se rió y dijo: «Sabes que no es mala idea, creo que sería algo nuevo». Y ya ves cómo es ella de muy fina, y su risa se mezcló con el golpecito de la puerta movida por el viento. Bueno, aunque el compadre no quiere esperar hasta mañana, sino que dice que va a venir hoy antes de la hora de siempre, yo le dije que no podía acompañarlo por el trabajo, pero tú está atenta de lo que pasé, y me cuentas. «Bueno, nos vemos más tarde entonces», dijo y abrió la puerta para salir, dejando entrar un soplo de aire con olor a calle y tierra húmeda, pero allí estaba un señor con la mano casi sobre el timbre. Pude escuchar el leve crujido del botón al rozarlo, pero al ver a mi esposo, ya no tocó. «Buenos días», dijo el señor con una voz áspera, como si le pesaran las palabras. «Buenos días», dijo mi esposo. «Lo que sea que necesite la atenderá mi esposa», dijo y se fue rápidamente, y escuché sus pasos alejándose con prisa sobre el pavimento. El señor venía vestido humildemente, traía la ropa salpicada de pintura seca, que despedía un olor fuerte, lo que me hizo pensar que era un pintor, el pelo y la barba sin afeitar, y los ojos tristes y con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Cuando respiró cerca de mí, el aire parecía cargado de cansancio. «Perdone señora», me dijo, «yo solo quería», pero no terminó, porque en ese instante mi teléfono sonó, rompiendo el silencio con un timbre agudo que me hizo dar un pequeño sobresalto, y le pedí que me diera un momento mientras sentía el corazón latir más rápido, como si algo, en secreto, estuviera a punto de revelarse. Vi en la pantalla de mi teléfono el número de mi compadre, y respondí: «Buenos días, compadre». El sonido leve de mi voz contrastaba con el zumbido constante de la calle entrando por la puerta entreabierta. «Comadre, solo quería pedirle un favor. ¿Será que usted no puede ir a mi casa y pedirle a mi mujer que se vaya un rato con usted? No sé, tal vez al mercado o invéntese algo, es que quiero llegar ahorita. Pero no quiero que me mire, mínimo necesito una hora que usted le entretenga, mientras yo le preparo una sorpresa. Ya ve que mañana es su cumpleaños». Su voz sonaba apresurada, casi ansiosa, como si el tiempo se le estuviera escapando entre los dedos, y yo, con el aroma del café aún flotando en el aire, y el calor de la cocina, le dije: «Bueno, yo tengo que ir a comprarme un vestido, cabalmente para la ocasión, creo que ya tengo la excusa para llevármela conmigo». «Gracias, comadre», me dijo, y colgó. Entonces yo miré con una sonrisa al señor que esperaba en la puerta, mientras el leve crujido de la madera bajo mis pies parecía hacerse más fuerte en ese momento, y le dije: «Perdone. Dígame en qué puedo ayudarlo». Él me miró con un rostro cansado y triste, sus ojos opacos reflejando algo que no entendía, y me dijo: «Pues yo solo quería saber cuál es la dirección de esta casa, y si allí vive este señor». Me extendió una nota, y vi como sus manos temblaban ligeramente, manchadas de pintura seca que despedía un olor fuerte,
como de paredes recién trabajadas. ¿Es que yo no sé leer? Y por eso me lo escribieron en este papelito, agregó con una voz baja, casi avergonzada, y al tomar la nota sentí el papel áspero entre mis dedos, como si llevara consigo más historia de la que aparentaba. En la nota venía el nombre y dirección de mi compadre, y por un instante todo pareció quedarse en silencio, como si incluso los sonidos de la calle se hubieran detenido para dejarme pensar. Yo lo miré detenidamente. Y entonces vi rasgos de mi compadre en su rostro, en la forma de la nariz, en la mirada cansada, y pensé, ha de ser algún familiar del compadre. Miré hacia enfrente, donde la puerta de la casa estaba cerrada y la mecedora inmóvil, algo poco habitual, y le dije señalando, allí es la dirección y allí vive el señor que busca. Pero la curiosidad me ganó, como un impulso que no pude contener, y sin más le pregunté, ¿y usted es familiar de él? Sí, señorita, soy el padre de él, me dijo, y sentí un ligero escalofrío recorrerme, como si una corriente fría atravesara el aire caliente de la cocina. Yo levanté las cejas, sorprendida, pues nunca habíamos escuchado nada acerca de él. Como les decía, mi compadre había cosas que no le conocíamos, y una de esas era de quién era su familia. Era como si hubiera borrado todo rastro de su pasado, como si esa parte de su vida estuviera cuidadosamente escondida. Le agradezco mucho, me dijo mientras esperaba que le devolviera la hojita en que estaba la dirección, y por un momento me quedé mirándola, como si ese pequeño papel guardara una clave que yo aún no entendía. Hasta que reaccioné, me reí suavemente y le dije, ay, disculpe, yo ya me estoy quedando con esto, y se la devolví, observando cómo la tomaba con cuidado. Lo vi marcharse, sus pasos lentos pero decididos encaminándose hacia la casa de enfrente, y el sonido de sus zapatos rozando el pavimento parecía marcar cada segundo con más peso, mientras yo me quedaba en la puerta, sintiendo que algo no encajaba, que todo estaba ocurriendo demasiado rápido, y demasiado perfecto para ser casualidad. Entonces reaccioné, como si una alarma silenciosa se encendiera dentro de mí, y me fui rápidamente a apagar el fuego de la estufa. Regresé con la intención de ir a ver si realmente era el padre de mi compadre, pues no comprendía cómo era posible que él viviera en una casa tan elegante, con ese portón brillante, y el olor constante a perfume fino escapando por las ventanas, y que fuera un hombre con una carrera profesional. Y que su padre estuviera tan abandonado, con la ropa desgastada y ese olor a calle que no se podía ocultar, porque desde allí pude ver unos agujeros debajo de la suela de sus zapatos. Pequeños huecos por donde casi se asomaba el suelo, y eso me apretó el pecho, así que me quedé esperando a ver qué pasaba desde mi ventana, con el leve crujido de la cortina entre mis dedos, y el silencio extraño de la cuadra que parecía contener la respiración. Y vi cuando la puerta de la casa se abrió con un sonido seco, y mi comadre se asomó, su figura impecable contrastando con la escena, el aroma de su perfume llegando incluso hasta donde yo estaba, pero al verlo, lo primero que hizo fue mirar a ambos lados, rápida, nerviosa, como si temiera ser vista. Luego frunció las cejas y levantó las manos, como diciendo, ¿qué hace usted aquí? Su gesto era duro, cortante, y luego lo tomó del brazo y le dio la vuelta, como diciéndole váyase de aquí. Y el roce brusco de su mano contra la camisa vieja del señor, sonó casi como un golpe en el silencio. Yo me quedé paralizada, no podía entender tanta dureza. Sabía que mi comadre era una mujer un poco fuerte, pero no pensé que fuera tanto, si el señor era su suegro. Me pareció sinceramente un acto de maldad lo que ella estaba haciendo. Vi cómo el señor le suplicaba, sus manos temblorosas elevándose apenas, su voz apenas audible desde la distancia, seguramente pidiéndole que lo dejara hablar, pero ella se empeñó en encaminarlo hasta la calle a empujones. El sonido de sus tacones marcando cada paso con firmeza, hasta que lo soltó casi en la banqueta, luego se dio la vuelta y cerró la puerta tras de ella con fuerza, un golpe seco que retumbó en la cuadra, y que me hizo estremecer. Como si ese sonido sellara algo más que una simple puerta. El señor se sentó en la banqueta, y el polvo levantándose ligeramente alrededor de sus zapatos gastados, y miró hacia ambos lados, perdido, y desde allí vi que de sus ojos salían unas lágrimas, silenciosas, pesadas, cayendo sobre sus mejillas marcadas por el cansancio. Yo me conmoví tanto. La verdad es que no podía aceptar algo así, ver a un señor que ya casi no era capaz con él mismo, tener que ser abandonado en la calle, con el ruido lejano de un perro ladrando y el viento arrastrando papeles por la acera como única compañía.
Abrí la puerta y lo llamé. Venga, le dije en voz baja, casi como si temiera que alguien más escuchara, y él, como pudo, apoyándose en sus piernas cansadas, se levantó lentamente y se dirigió hasta la puerta de mi casa. Con sus pasos arrastrados sonando contra el suelo, y yo lo dejé entrar, sintiendo como el aire cambiaba, trayendo consigo ese olor a pintura y a tristeza que parecía rodearlo. La verdad lo hice por dos razones. Una porque me dio lástima, y la otra porque quería saber qué era lo que mis compadres escondían, ese secreto que ya se sentía tan cercano, tan inevitable. Por favor siéntese, le dije mientras le señalaba el sofá, y el leve crujido del mueble al recibir su peso fue lo único que rompió el silencio que ahora llenaba toda la casa, un silencio cargado, denso, como si estuviera a punto de escuchar algo que ya no iba a poder olvidar. «¿Entonces usted es el padre de mi compadre?», le pregunté, mientras el leve tic-tac del reloj en la pared parecía marcar cada segundo con más peso. «Sí, soy yo el padre de su compadre y esposo de la señora que me acaba de echar de su casa», respondió, con una voz cansada que arrastraba años de esfuerzo. Yo sentí como el aire se volvía más denso dentro de la sala, mezclándose con ese olor a pintura que aún salía de su ropa. La verdad es que yo tomé la decisión de no involucrarme en la vida de mi hijo. Porque yo quería que él fuera feliz, yo luché para darle estudio, yo lo crié solo, porque su madre falleció cuando él nació, y yo no volví a rehacer mi vida, decidí dedicarme a él completamente. Hizo una pausa, como si cada recuerdo le pesara en el pecho. Yo vengo de una familia humilde, y por eso yo no sé ni leer, pero luché con mi trabajo de pintor, para darle a él estudios. El leve temblor en sus manos hacía crujir sus dedos, pero cuando él se graduó, y se encontró con la que es su esposa, cambió completamente. Porque empezó a sentir vergüenza de mí, y para no hacerle pasar momentos amargos, pues le dije que solo me ayudara. Sus palabras caían lentas, como gotas pesadas, y para qué voy a mentir, él me ayudó durante muchos años. Pero hace más de 2 años que no recibo de su ayuda. Y estoy padeciendo mucho, ya no tengo la misma fuerza para trabajar, y tengo una enfermedad que requiere de medicamentos diarios, y la verdad no me alcanza con lo que me gano. Si compro comida, no puedo comprar medicina. Y viceversa. En ese momento el silencio se llenó con su respiración entrecortada, con el leve sonido de la calle entrando por la ventana como si el mundo siguiera sin notar su dolor. En eso mi teléfono volvió a sonar, rompiendo todo con un timbre agudo que me hizo reaccionar, y vi el número de mi compadre. «Compadre», le dije sin más, «aquí hay un señor que dice ser su padre, ¿qué tal si viene antes a mi casa, y luego seguimos con lo de la sorpresa?», le dije, aunque ya no tenía ánimo de celebrar nada, porque el sabor amargo de lo que estaba escuchando se me había quedado en la garganta. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara sus pasos apresurados acercándose, y el leve golpe en la puerta, y cuando entró, el aire pareció tensarse aún más, porque al ver a su padre, vi cómo tragó saliva. Como sus ojos se abrieron apenas, y dijo, «Papá, ¿qué haces tú aquí?». Su voz no era la de siempre, tenía algo quebrado. El señor le contó lo que le pasaba, con la misma voz humilde, sin reproches, y entonces mi compadre frunció el ceño y dijo, «Pero si yo todos los meses le pido a mi mujer que te mande siempre tu dinero, es más. Hasta aumenté un poco más, porque me ha ido mejor». El silencio que siguió fue pesado, como una verdad que empezaba a asomarse. «Hijo, yo no vengo a alterar tu vida, solo quiero ahora que si puedes ayudarme está bien, y si no solo déjame abrazarte. Porque quizás sea la última vez», dijo el señor, y esas palabras se sintieron como un golpe directo al corazón. Vi como mi compadre se conmovió, como sus ojos brillaron, y lo abrazó con fuerza, un abrazo que crujió como si intentara recuperar años perdidos. «Creo que voy a ir a hablar con mi mujer», dijo, separándose apenas. Pero no fue necesario, porque en ese momento se escuchó el golpe firme en mi puerta, ese sonido seco que ya reconocía, y cuando abrí, mi comadre entró, dejando tras de sí su perfume intenso y el sonido decidido de sus tacones. Entonces abrió los ojos de par en par al ver a su suegro allí. «¿Pero qué hace este señor aquí?». «Ay no cariño, ya te dije que no quiero que él venga a buscarte, mira que si nos ven con él, ¿qué van a decir los amigos? Y ahora los compadres», dijo mirándome a mí, y sentí como su mirada intentaba incomodarme, como si yo fuera parte del problema. «¿Qué has hecho con el dinero que yo te he pedido que le mandes a mi padre?», preguntó mi compadre, su voz ahora firme, distinta, y ella, sin bajar la mirada, respondió, «Pues qué más, le he dado el verdadero uso,
el que se debe. Lo he guardado para cosas especiales, porque él no merece ni siquiera seguir ocupando espacio en la tierra. Esas palabras cayeron como un golpe seco, como un ruido sordo que parecía quedarse flotando en las paredes. El señor se levantó lentamente, el sofá crujió al liberarse de su peso, y me miró. Señora. Le agradezco mucho su ayuda, creo que me voy, dijo con una dignidad que dolía más que cualquier reproche. Pero mi compadre dio un paso al frente y dijo, no papá, tú no te vas. Su voz retumbó en la sala, firme, decidida. Perdóname que yo haya sido tan ciego, por haberme dejado manipular, siento mucho haberte olvidado. Tú que trabajaste tanto por mí, que dejaste de comer con tal de que yo comiera, que no usaste zapatos nuevos con tal de que yo los tuviera. Cada palabra parecía arrancada desde lo más profundo. No papá, tú no te vas, quien se va eres tú, dijo dirigiéndose a su mujer, y en ese momento el silencio fue absoluto, pesado, definitivo. Como si todo hubiera cambiado para siempre. Nunca olvides a tus padres, porque si quieres vivir muchos días y buenos sobre la faz de la tierra, honra a tus padres. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.